Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy venimos cargaditos de noticias que os aseguro, van a dar mucho de qué hablar y a sorprender a muchos de vosotros. Estamos hablando de un bombazo, algo que muchos esperabais, pero que ahora parece confirmarse de una manera inesperada. ¿Recordáis la pareja que revolucionó las redes y las pantallas hace un tiempo? Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pues bien, desde Portugal, el mismísimo Can Yaman ha soltado una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que si sois fans de estos dos actores turcos, si seguís de cerca sus pasos y tenéis curiosidad por saber qué ha dicho Can, quedaos hasta el final porque esto os interesa y mucho. Y antes de meternos en harina, ya sabéis, si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis al botón de suscribirse, activéis la campanita para no perderos nada y por supuesto, nos regaléis un buen like si os gusta este tipo de contenido. Vamos a empezar. La expectación mediática en torno a Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido altísima, desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasó las cámaras y se trasladó a la vida real para muchos de sus seguidores. Y no es para menos porque ambos son dos talentos indiscutibles y además, dos personas con un carisma arrollador. Durante el tiempo que compartieron proyecto y tras él, los rumores de una relación sentimental entre ellos no cesaron. Las redes sociales ardían con cada fotografía juntos, cada comentario, cada coincidencia de vuelos. Parecía que el universo conspiraba para mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans más románticos. Sabemos que Can Yaman es un hombre muy popular y que cada movimiento suyo es escrutado al milímetro, especialmente cuando se trata de su vida privada. Recientemente el actor se encontraba en Portugal, inmerso en un proyecto o quizás disfrutando de un merecido descanso. Y fue precisamente en este escenario, lejos de los focos habituales de Turquía, donde concedió unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la prensa rosa. La confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir, y digo confesión, porque así la están titulando muchos medios, ha sido toda una sorpresa. No se trata de un simple comentario amistoso o un recuerdo nostálgico. Parece ser algo mucho más profundo, algo que revela una faceta de su relación que hasta ahora desconocíamos o solo podíamos intuir. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho exactamente Can Yaman? ¿Ha confesado un amor secreto, un arrepentimiento, una amistad especial? Pues bien, según las informaciones que han trascendido y que están circulando como la pólvora, Can Yaman habría hablado abiertamente sobre su conexión con Demet Özdemir. No ha sido un mensaje críptico, sino unas palabras bastante directas, aunque con la elegancia y el misterio que a veces caracterizan a las grandes estrellas. Se habla de un reconocimiento de la importancia que Demet tuvo y tiene en su vida. Y aquí viene lo interesante, parece que Can ha admitido que la relación que compartieron, o que al menos él sintió, fue mucho más que una simple camaradería profesional. Los detalles específicos de la confesión varían ligeramente según la fuente, como suele suceder en estos casos, pero el hilo conductor es claro: Can Yaman se ha referido a Demet Özdemir con un cariño y un respeto que van más allá de la amistad. Se comenta que habló de la conexión especial que se creó durante el rodaje de Erkencikus, calificándola de algo único e irrepetible. Y aquí es donde reside la sorpresa: no solo habla de la química profesional, sino de una conexión a un nivel más personal, admitiendo que Demet Özdemir dejó una huella imborrable en él. Algunos medios incluso sugieren que Can ha llegado a mencionar que hubo momentos en los que sintió que su relación podía trascender la pantalla, que existía la posibilidad real de un futuro juntos. Pero y aquí viene el pero que siempre acompaña a estas historias, también se apunta a que reconoció que las circunstancias, las presiones de la fama, o quizás diferencias personales impidieron que esa potencial relación llegara a consolidarse plenamente. Lo más impactante de todo esto es la forma en que lo ha dicho. Al parecer Can Yaman desde Portugal ha transmitido un mensaje de admiración genuina hacia Demet. Ha destacado su talento, su profesionalidad, pero sobre todo, su personalidad. Ha dicho algo así como que Demet es una persona increíble, alguien con quien se sentía muy a gusto y con quien podía ser él mismo. Y esta admisión de vulnerabilidad, de apertura sobre sus sentimientos pasados, es lo que ha causado tanta conmoción. No olvidemos que la ruptura o el fin de la relación fue un tema muy comentado. Los fans sufrieron, especularon, y muchos se quedaron con la espinita de no haber visto a esta pareja triunfar en la vida real.
Por eso, escuchar a Can Yaman hablar de Demet de esta manera, años después, es como abrir una vieja herida o, para otros, como cerrar un círculo. La confesión de Can Yaman podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una muestra de madurez, de alguien que mira hacia atrás y reconoce la importancia de las personas que han marcado su camino, incluso si esas relaciones no perduraron. Es un gesto de gratitud y de respeto hacia Demet Özdemir, una forma de honrar el vínculo que compartieron. Por otro lado, y aquí es donde entra la emoción y la intriga para los fans, también podría interpretarse como una señal de que quizás el sentimiento todavía existe o que hay un cierto arrepentimiento por cómo terminaron las cosas. ¿Quién sabe? En el mundo de las celebridades, nunca se sabe lo que puede pasar. Las puertas nunca están completamente cerradas. Lo que sí está claro es que esta declaración ha reavivado el interés por esta expareja. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de debates, de nostalgias. Los fans de Erkenci están reviviendo escenas, compartiendo momentos de la serie, y soñando con una posible reconciliación. Aunque, siendo realistas, tanto Can como Demet han seguido caminos separados en sus vidas personales. Demet Özdemir ha estado vinculada a otros romances, y Can Yaman ha tenido sus propias historias, siempre bajo el escrutinio público. La confesión de Can desde Portugal también nos hace pensar en la distancia y el tiempo. A veces, es necesario alejarse para poder ver las cosas con más claridad, para apreciar lo que se tuvo. Quizás Can Yaman, en su momento de reflexión o en su presente en Portugal, ha tenido la oportunidad de evaluar sus experiencias pasadas y ha llegado a la conclusión de que Demet Özdemir fue una persona muy especial en su vida, alguien a quien valoró profundamente y con quien compartió momentos que ahora recuerda con cariño y admiración. Es importante recordar que la información que nos llega de las celebridades a menudo está filtrada, interpretada y a veces sensacionalizada por los medios. Sin embargo, la magnitud de esta noticia, el hecho de que provenga directamente de Can Yaman, le da un peso considerable. Él, que es conocido por ser bastante reservado con su vida privada, abrirse de esta manera sobre Demet Özdemir es un indicativo de que algo importante ha querido comunicar. Podríamos imaginarlo en un momento de tranquilidad, quizás mirando el mar desde una ventana en Portugal, pensando en su carrera, en sus experiencias, y sintiendo la necesidad de expresar públicamente el valor que Demet tuvo en su vida. No se trata de un chisme más, sino de una reflexión profunda sobre una persona que, sin duda, dejó una marca significativa en él. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre las relaciones que marcan nuestras vidas. A veces las personas que pasan por ellas, aunque no se queden para siempre, nos enseñan mucho, nos ayudan a crecer y nos dejan recuerdos imborrables. Can Yaman parece haber llegado a esa conclusión respecto a Demet Özdemir. ¿Qué significa esto para el futuro? Probablemente muy poco en términos de una posible reconciliación romántica. Ambos son profesionales exitosos y están construyendo sus propias carreras y vidas. Sin embargo, en términos de la relación entre ellos, esta confesión podría significar una especie de cierre para aquellos que esperaban algo más en su momento. Es una confirmación de que existió un vínculo real y profundo, y que Can Yaman lo reconoce y lo valora. Además, esta noticia demuestra el poder de la conexión que se creó entre Can Yaman y Demet Özdemir a través de Erkenci. Esa química mágica que vimos en pantalla no era solo actuación. Había algo real, algo que resonó en millones de espectadores alrededor del mundo. Y ahora, años después, uno de los protagonistas de esa historia nos confirma que esa conexión era algo especial, algo que trascendió la ficción. Así que ahí lo tenéis. Can Yaman desde Portugal, soltando una confesión sobre Demet Özdemir que ha sorprendido a propios y extraños. Un reconocimiento de la importancia de ella en su vida, de la conexión especial que compartieron, y de la huella imborrable que dejó. Un mensaje cargado de admiración y quizás de una pizca de nostalgia. En resumen, hemos abordado la impactante declaración de Can Yaman desde Portugal, detallando cómo sus palabras sobre Demet Özdemir han generado un gran revuelo. Hemos explorado los motivos de esta sorpresa, los rumores que siempre rodearon a esta pareja y la interpretación que se le está dando a estas recientes declaraciones del actor. Sin duda, un tema que seguirá dando que hablar y que nos demuestra que las conexiones que se forjan en el mundo del espectáculo, a veces, tienen un eco que perdura en el tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta confesión de Can Yaman.
¿Creéis que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Os gustaría que esta pareja hubiera tenido un futuro juntos en la vida real? Dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones, que nos encanta leeros y debatir con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.